Hola, buenas tardes. Soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. Hoy en este vídeo vamos a abordar los dos últimos aspectos del tema 9 sobre la Guerra Civil Española, como son la evolución de las dos zonas, la zona republicana y la zona sublevada, y por otra parte las consecuencias de la Guerra Civil Española. En cuanto a la evolución de las dos zonas, vamos a empezar por explicar cuál fue la evolución en la zona republicana. Ya hemos comentado anteriormente en otros vídeos cómo durante los primeros días y semanas de la guerra la situación se volvió bastante caótica en ambas zonas, sobre todo quizás más en la zona republicana ante la falta de una autoridad claramente establecida. De tal manera que en distintos pueblos y regiones se establecieron una serie de comités armados, comités de milicianos en cada localidad, en cada población, que estuvieron dirigidos por obreros y campesinos. Estos comités estaban a las órdenes de partidos y sindicatos de izquierda y de alguna manera evitaron o paliaron la escasa capacidad, que tuvo la República, ya digo, en los primeros momentos de la guerra para establecer una situación más o menos controlada. En cuanto al gobierno central, pues a finales de 1936 los partidos políticos de la República establecieron un gobierno llamado de concentración presidido por el dirigente socialista Largo Caballero. Este gobierno, ante la amenaza militar que suponían las tropas sublevadas en torno a Madrid, se trasladó finalmente a Valencia. Como ya hemos advertido también en anteriores vídeos, el gran problema de la zona republicana, del bando republicano, fue siempre su escasa capacidad para unificar todos los aspectos políticos, sociales, económicos y militares. De tal manera que siempre hubo una gran división entre distintos sectores de la República en cuanto a cómo llevar la guerra, o si era prioritario hacer una revolución, como en el caso de los anarquistas, o lo primero era ganar la guerra y después, como en el caso de los comunistas, hacer la revolución o ver qué sociedad podía salir de la victoria contra el bando sublevado. Esto se materializó en distintos momentos de la guerra, en luchas internas. Quizá los sucesos más dramáticos ocurrieron en Barcelona. Los sucesos de Barcelona fueron un enfrentamiento que se produjo entre grupos anarquistas y trotskistas, como ya he dicho, partidarios de la Revolución Permanente, por un lado, y por otro el gobierno de la República y la Generalitat de Cataluña, y fueron unos sucesos que ocurrieron en mayo de 1937, entre el 3 y el 8 de mayo de ese mismo año, y que enfrentaron a fuerzas de, tanto por un lado del gobierno, como a fuerzas de la CNT y el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un grupo comunista, un partido comunista del ala trotskista, que, como hemos dicho antes, era partidario de la revolución. Estos sucesos pues se produjeron como consecuencia del intento, de la toma por parte de fuerzas gubernamentales de un centro de comunicaciones perteneciente a Telefónica, pues ya digo, en los primeros días de mayo de 1937. Y es la muestra, de la franca división que había dentro del sector republicano entre dos tendencias claramente diferenciadas. Estas divisiones lo único que hicieron fue debilitar a la República y añadieron un factor más hacia, la incapacidad para ganar la guerra contra el llamado bando sublevado. Debido a estas divisiones, pues Largo Caballero presenta su dimisión y en mayo de 1937 va a acceder al poder como primer ministro Juan Negrín, el doctor Negrín, también perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, que para llevar adelante la guerra y establecer, un estado lo más centralizado posible, se apoyó sobre todo en los comunistas. En cuanto a la economía, pues la República siempre estuvo acuciada por importantes problemas económicos que vinieron dados por la falta de materias primas y también una escasez importante de alimentos en las grandes ciudades. De tal manera que se estableció un programa de racionamiento para evitar el desabastecimiento de gran cantidad de población. En cuanto al campo y a la industria, pues se estableció un programa de colectivizaciones, es decir,
especie de cooperativas, se expropiaron gran cantidad de zonas rurales, de propiedades agrarias y también de fábricas a los propietarios, algunos de ellos, muchos de ellos, que habían apoyado el golpe del 18 de julio. Digamos que se estableció un programa de nacionalizaciones, de tal manera que los anarquistas fundamentalmente se hicieron cargo de una gran cantidad de medios de producción. Después también, y esto lo hemos mencionado anteriormente, la República tuvo que acudir al oro que tenía en el Banco de España, las divisas, para poder de esa manera adquirir armamento, sobre todo a la Unión Soviética. En cuanto a la zona sublevada, pues al contrario que la republicana, pues se caracterizó por una gran unidad y disciplina. Esa unidad y disciplina estuvo motivada por el papel del ejército y del general Franco, en torno al cual como figura y en torno al ejército, pues se aglutinaron todos aquellos sectores políticos, sociales, económicos que existían, digamos, en la zona sublevada. De tal manera que no hubo apenas ningún viso de desunión, y cualquier viso de tal cosa pues era reprimido de una manera pues brutal. Se organizó, como ya hemos dicho también en otro vídeo, una Junta de Defensa Nacional con sede en Burgos, la cual estableció que el mando único que debería dirigir las operaciones hasta que terminase la guerra tenía que ser asumido por el general Francisco Franco. Ese hasta que acabase la guerra pues realmente no fue así, porque cuando se publicó ese decreto por el cual Franco era, digamos, nombrado jefe de Estado y el que dirigía, digamos, las operaciones militares durante la guerra, pues ese hasta que acabe la guerra o mientras dure la guerra fue suprimido, y ya todos sabemos que Franco se mantuvo en el poder hasta su muerte, que ocurrió el 20 de noviembre de 1975. También hemos hablado de que la muerte de Sanjurjo en 1936 y la de Emilio Mola al año siguiente garantizaron, digamos, la pervivencia de Franco en el poder, no solo durante la guerra civil, sino también en el periodo posterior. A esto se sumó también una maniobra muy inteligente por parte de Franco, que fue el decreto de unificación que estableció, digamos, un solo partido, el Partido Falange Española Tradicionalista y de las JONS, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que fueron, digamos, unificadas en abril de 1937 y que le aseguró a Franco pues el dominio sobre todas las fuerzas políticas que habían, o las fuerzas políticas, digamos, que habían intervenido en el golpe de manera más activa, que eran las vinculadas al fascismo y también al tradicionalismo carlista, y de esa manera creaba las bases de un partido único, como en los regímenes fascistas de Italia y de la Alemania nazi, que sería el partido, el llamado después el movimiento, que en torno al cual se aglutinaría pues la sociedad española hasta 1975. De eso ya hablaremos en el tema siguiente. Franco fue nombrado en este sentido pues jefe del movimiento nacional. Y de tal manera que Franco pues no solo asumía el liderazgo militar, sino también asumía el liderazgo político en un futuro estado que se crearía después de la guerra civil. No podemos pasar por alto que la muerte, la ejecución de Primo de Rivera en Alicante, donde estaba encerrado desde hacía meses, también contribuyó a que Franco pues consolidase aún más el poder que ya tenía. En cuanto a los aspectos económicos, pues la verdad es que la zona nacional no tuvo grandes problemas económicos, no tuvo grandes problemas de avituallamiento como los republicanos. Sin embargo, sí es verdad, sobre todo en los primeros meses de la guerra tuvo problemas en cuanto a los abastecimientos de materias industriales. Bueno, para terminar este vídeo vamos a explicar cuáles fueron las principales consecuencias de la Guerra Civil Española. De esta manera terminaremos el vídeo y también terminamos el tema 9, al cual le hemos dedicado una serie de vídeos. La guerra pues supuso un enorme desastre económico y demográfico para la España de los años 30, de finales de los años 30. Se produjeron graves destrucciones de infraestructuras, carreteras, puentes, vías de ferrocarril, aeropuertos, las ciudades como Madrid
quedaron también en un estado lamentable, de tal manera que cuando termina la guerra en 1939, uno de los retos más importantes, como veremos en el siguiente tema, que tuvo el franquismo fue intentar recuperar y reconstruir de alguna manera la mayor parte de España. No toda España había sido sometida a estas destrucciones, pero sí, sobre todo las zonas de frente, en Aragón, en las zonas andaluzas, en Extremadura, en el frente de Madrid, pues fueron lugares que estuvieron sometidos a una gran destrucción, ¿no? En los campos de cultivo, las zonas urbanas, y bueno, a nivel demográfico es verdad que las cifras pues no están muy claras, los historiadores no se ponen exactamente de acuerdo sobre qué cantidad de personas pudieron morir como consecuencia de la guerra de manera indirecta, es decir, aquellos combatientes que lucharon en la guerra, o indirecta a través de la violencia y la represión, o el hambre y las enfermedades, pero bueno, un cálculo aproximado de la pérdida demográfica estaría en torno al 500.000 de muertos, de personas que pudieron morir durante la guerra como consecuencia directa o indirecta que ya hemos dicho. A todo ello, sin duda, había que añadir otra pérdida demográfica importante, que fueron los miles de refugiados, exiliados, que tuvieron que abandonar España ante la persecución que el bando vencedor ejerció contra aquellos que habían apoyado a la República de distintos signos políticos, ya fueran socialistas, comunistas, anarquistas, masones, ¿no? Se estableció una tremenda represión y persecución a aquellos que pensaban de manera distinta, y que podríamos buscar como otro ejemplo parecido y antecedente pues a la que Fernando VII realizó contra los liberales y los afrancesados después de la Guerra de Independencia. Con esto terminamos el tema 9, la Guerra Civil Española, y en el próximo vídeo empezaremos a analizar el siguiente tema, que es el tema 10, es decir, la creación del Estado franquista, sus fundamentos ideológicos y apoyos sociales.